Mi hermano bromeó. ¿Dónde está el papá? Y mientras sostenía a mi bebé, él no sabía que mi esposo había fallecido hacía 4 meses. Tampoco sabía que mi suegro, un ex militar de élite, estaba parado en la puerta justo detrás de él. Mi hermano se había enterado de que estaba embarazada hacía solo 2 semanas, y me había estado molestando desde entonces. No porque quisiera conocer a su sobrino, sino porque quería burlarse de mí otra vez. Por eso corté relaciones con él. Siempre estuvo obsesionado con reírse a mis expensas, anunciando a toda la clase cuando me desarrollé por primera vez, e incluso publicando fotos mías llorando después de un momento muy difícil. Esta vez no fue diferente. Cuando mis ojos se encontraron con los de mi suegro, mientras mi hermano estaba ocupado riéndose de que el bebé era solo otra estadística, le di la señal. Verás, lo que mi hermano no sabía era que yo había planeado todo esto. Pasé toda la última semana coordinando con la familia de mi difunto esposo, mis amigos e incluso con la propia esposa de mi hermano, arreglándolo todo. Así que, mientras él estaba allí riéndose tanto que las lágrimas corrían por su rostro, tratando de acercarse de manera inapropiada para provocarme, su ruina se estaba preparando a pocos metros de distancia. Le dejé tomar sus fotos, hacer sus publicaciones en Facebook, escribir sus leyendas sobre que yo era irresponsable e ingenua, porque sabía que todo lo que hacía era, sin saberlo, cavar su propia tumba cada vez más profundo. Fue entonces cuando entró una enfermera, no para revisarme, sino porque hasta ella estaba en el plan. Mientras se inclinaba para ajustar mis medicamentos, me susurró que la hora de la verdad había llegado, y me preguntó si debía comenzar. Asentí y ella se giró para iniciar la reacción en cadena. «Disculpe, señor», le dijo a mi hermano. ¿Por qué la estaba grabando? Sabía que mi hermano no tenía filtro y se enorgullecía de ser brutalmente honesto. Así que, como era de esperar, empezó a disparar. Porque mi hermana aquí decidió involucrarse con un hombre negro. ¿Qué esperaba? ¿Que él controlara sus instintos y se convirtiera en el padre del año? Estoy grabando para inmortalizar su estupidez. Fingí estar conmocionada, sabiendo que todo había comenzado exactamente como lo había planeado. ¿Cómo puedes decir eso? Hablarías diferente si lo conocieras y supieras por qué no está aquí, le grité de vuelta, lanzando un anzuelo para ver si tal vez se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero no, mi hermano era del tipo que necesitaba pisotearte en cada discusión, atacar cada inseguridad, sin importar quién estuviera mirando o cómo lo dijera, y usé eso a mi favor. Si lo conociera en persona, probablemente me reiría aún más, respondió. Siempre fuiste tonta e ingenua. Así fue como te convencí de que tu dinero estaba desapareciendo y convencí a nuestra madre de que eras tú quien le quitaba su dinero cuando estaba enferma. Había algo tan satisfactorio en verlo literalmente trazar su propia ruina. Ya se había complicado a estas alturas, pero le lancé una pregunta más porque quería acabar con él de una vez por todas. ¿Solo estás diciendo todo esto porque ahora tengo un hijo y te sientes inseguro por ser infértil? Fue entonces cuando explotó. ¿Cómo te atreves? Digo esto porque ese bebé es una vergüenza. Si quisiera tener hijos, los tendría. Mi esposa hace lo que le digo. Nuestros padres hacen lo que les digo. Toda mi vida he conseguido lo que he querido, y eso nunca va a parar. Esto estaba saliendo tan perfectamente que no pude contener la risa. Claro, mi hermano vio eso y se enfureció. ¿Qué es tan gracioso?, gritó. No respondí. Solo miré hacia atrás, hacia la confrontación que le esperaba en cuanto se diera la vuelta. Era aún más grandiosa de lo que había imaginado. ¿Qué es tan gracioso?, gritó de nuevo. Miré detrás de él de nuevo, y le hice un gesto para que también mirara. Giró la cabeza rápidamente, probablemente esperando a una enfermera o un médico, pero en vez de eso, vio... Nunca he visto la piel de nadie cambiar de color en tiempo real. Frente a él vio a mi suegro, a nuestros padres, al abogado de nuestros padres, a su propia esposa, a su jefe en el trabajo y, como la cereza final del pastel, vio a Shep, su pasante y con quien tenía una aventura, que también era negra. Se volvió hacia mí y ahora era yo quien lo estaba grabando. Ya tenía lágrimas en los ojos, pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, nuestro padre le dio una bofetada. Se agarró la mejilla como si estuviera realmente sorprendido. Iba a decir algo, pero el abogado presionó un documento contra su pecho, interrumpiéndolo. «Me han quitado del testamento», gritó, leyendo el documento. «No solo eso», añadió su jefe. «También estás despedido». La boca de mi hermano se abrió y cerró repetidamente. «Añade el divorcio a esa lista», dijo su esposa, quitándose el anillo y asegurándose de arrojárselo. Mi hermano estaba literalmente de rodillas a estas alturas, y lo que él no sabía era que el golpe más grande y final aún estaba por llegar. Mi suegro, que no había dicho una palabra hasta entonces, tomó un reloj de bolsillo con una foto adentro y se lo entregó a mi hermano. «Ese es Samuel», dijo mi hermano ya llorando. «Estuvo conmigo. Falleció en una misión en el extranjero hace 4 meses. Mi suegro me señaló. Vi las piezas encajar en su cabeza. Mi difunto esposo era su amigo, el que sirvió junto a él y falleció. Ese fue el punto de quiebre de mi hermano. Avanzó en mi dirección, pero más importante, avanzó en dirección al bebé. Los haré arrepentirse. Es culpa de ustedes». Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Me escupió directamente en la cara. La humedad cálida golpeó mi mejilla y me congelé por medio segundo antes de que mi suegro se moviera más rápido de lo que jamás he visto a una persona moverse en la vida real. Su mano se cerró en la muñeca de mi hermano como un tornillo de banco, deteniéndolo a centímetros de la cuna del bebé. El otro brazo de mi hermano se balanceó salvajemente, y su codo golpeó mi estómago justo donde estaba mi incisión. El dolor me atravesó tan fuerte que no podía respirar. La enfermera, que ahora sabía que se llamaba Kylie por su placa de identificación, golpeó un botón rojo cerca de mi cama. Una alarma comenzó a sonar y en segundos 2 guardias de seguridad irrumpieron en la habitación. Mi hermano me gritaba amenazas, amenazas reales, mientras 5 hombres adultos trabajaban para contenerlo. Pateó el soporte del suero que cayó con estrépito al suelo. Su rostro estaba morado y contorsionado, y seguía gritando sobre cómo todo era mi culpa, cómo había arruinado su vida, cómo se aseguraría de que yo pagara por ello. Los guardias lo inmovilizaron con los brazos sujetos a la espalda, pero él todavía se debatía. Uno de ellos pidió refuerzos por radio. Mi suegro no soltó su muñeca en todo el tiempo, solo se quedó allí, con el rostro impasible, mientras mi hermano luchaba contra todos ellos. Un hombre con un uniforme diferente entró por la puerta y comenzó a dar órdenes. Señaló a mis padres, a la esposa de mi hermano, a su jefe, a Cheryl, al abogado. Les dijo a todos que salieran de inmediato, que solo el personal médico podía permanecer en la habitación. Mi madre intentó discutir, pero él la interrumpió y dijo que era la política del hospital durante un incidente de seguridad. Arrastraron a mi hermano hacia la puerta, y él seguía gritando, seguía haciendo amenazas.
El hombre a cargo se volvió hacia Kylie y le dijo que llevara al bebé a la guardería para controles de seguridad. Mi corazón se desplomó. Ella se movió rápidamente, empujando la cuna hacia la puerta antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Traté de sentarme, pero el dolor en mi incisión me hizo jadear y caer de nuevo sobre las almohadas. Kylie me miró con una expresión que era a la vez profesional y comprensiva. Articuló algo que parecía, él estará bien, antes de desaparecer por el pasillo con mi hijo. La habitación de repente se sintió enorme y vacía. El hombre que dio todas las órdenes regresó y se presentó como Cameron Banks, jefe de seguridad del hospital. Me preguntó si estaba herida, y yo asentí, presionando mi mano contra mi estómago donde el codo de mi hermano había golpeado. Kylie ya estaba allí, apartando mi mano suavemente y levantando mi camisón para revisar el sitio de la incisión. Su rostro se puso serio cuando miró. Le dijo a Cameron que necesitaba documentar todo, y comenzó a tomar fotos con una cámara del hospital. Explicó que la política del hospital requería la notificación a la policía para cualquier agresión física que ocurriera en las instalaciones. Apenas estaba escuchando porque todo en lo que podía pensar era en que mi bebé estaba en otro lugar, lejos de mí con extraños. Cameron debió haber visto el pánico en mi rostro porque se acercó y me dijo, desde la puerta, que el personal de la guardería mantenía a mi hijo seguro y monitoreado. Dijo que solo estaban verificando para asegurarse de que mi hermano no lo hubiera lastimado durante el ataque. Kylie presionaba cuidadosamente alrededor de mi incisión y pude ver sangre filtrándose a través del vendaje. Dijo que algunos puntos se habían soltado y que había un sangrado mayor. Necesitaba limpiarlo y volver a vendarlo. Sus manos eran suaves, pero todo dolía. Siguió hablando mientras trabajaba, quizás para distraerme, explicando que la policía ya estaba en camino y que todo lo que mi hermano había hecho estaba documentado. Dijo que las cámaras de seguridad en el pasillo lo habían grabado todo. Cerré los ojos y traté de respirar a través del dolor. Cuando los abrí de nuevo, mi padre estaba parado en la puerta. Parecía 20 años mayor que una hora antes. Tenía los hombros caídos y el rostro pálido. Mi madre apareció detrás de él, ya hablando, ya poniendo excusas. Dijo que mi hermano había estado bajo mucho estrés últimamente con los problemas de fertilidad y los problemas en el trabajo. Dijo que él no tenía la intención de lastimar a nadie de verdad, que solo perdió el control por un momento. La rabia que me atravesó fue tan fuerte que pensé que podría vomitar. Le dije que se fuera. Solo esas 3 palabras. Fuera, ahora vete. Mi padre me sorprendió al tomarla del brazo y girarla hacia el pasillo. No discutió ni trató de convencerme de que la escuchara. Simplemente la guió lejos, y la oí protestar mientras caminaban por el pasillo. Kylie terminó con mi incisión y desechó la gasa ensangrentada. Tomó notas en una tableta, documentando todo con marcas de tiempo. Cameron regresó y dijo que la policía había llegado y estaba tomando declaraciones de todos los que presenciaron el incidente. Me preguntó si me sentía lo suficientemente segura como para hablar con ellos. Asentí, aunque no me sentía segura en absoluto. Una mujer de civil entró unos 40 minutos después de que se llevaran a mi hermano. Me mostró su placa y se presentó como Laura Mendoza, una detective del departamento de policía local. Su voz era tranquila y profesional cuando explicó que mi hermano estaba detenido para una evaluación psiquiátrica antes de que se pudieran presentar cargos. Dijo que, dado que había amenazado a un bebé frente a varios testigos, necesitaban asegurarse de que no fuera un peligro para sí mismo o para los demás. Me hizo preguntas básicas sobre lo que había sucedido, anotando en un pequeño blog. Respondí tan claramente como pude, pero mi voz no dejaba de temblar. Me dijo que no había hecho nada malo y que amenazar a un bebé era un delito grave. Luego se fue para continuar tomando declaraciones de los otros testigos. Los minutos se alargaron. Seguí preguntándole a Kylie cuándo podría ver a mi bebé, y ella seguía diciendo, pronto. Solo necesitaban terminar los controles. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fue más cerca de 2, una enfermera diferente empujó la cuna de regreso a mi habitación. Empecé a llorar antes de que ella se acercara lo suficiente como para que pudiera alcanzarlo. Lo colocó cuidadosamente en mis brazos y me dijo que estaba completamente bien. Sin heridas, todos sus signos vitales normales. Lo abracé contra mi pecho y sollocé. Toda la adrenalina del enfrentamiento se desvaneció de mí de golpe, y no podía dejar de temblar. Kylie acercó una silla y se sentó, aunque pude ver por el reloj que su turno había terminado 30 minutos antes. Se quedó en silencio por un tiempo, simplemente sentada allí mientras yo lloraba y abrazaba a mi bebé. Eventualmente, ella me dijo en voz baja que tenía una hermana que había cortado relaciones con su hermano abusivo hacía 5 años. Dijo que entendía por qué había planeado lo que hice. Dijo, a veces, necesitas forzar a la gente a mostrar su verdadera naturaleza frente a testigos que puedan hacerlos responsables. Mi suegro apareció en la puerta y Kylie se disculpó, diciendo que pasaría a verme antes de irse a casa. Él tomó la silla en la que ella estaba sentada y nos quedamos en silencio por un largo tiempo. El bebé se había dormido en mis brazos. Finalmente, habló y me dijo que Samuel habría hecho lo mismo para proteger a su hijo. Dijo que organizar todo en el hospital no se trataba de venganza. Se trataba de tener testigos y seguridad para cuando mi hermano inevitablemente perdiera el control. Dijo que yo conocía a mi hermano lo suficiente como para predecir exactamente cómo reaccionaría y que me aseguré de que hubiera personas allí que pudieran detenerlo antes de que realmente lastimara al bebé. Eso me hizo sentir un poco menos culpable por toda la trampa. Se quedó hasta el final del horario de visitas, sin decir mucho, solo estando presente. A la mañana siguiente, la detective Mendoza regresó con una grabadora y un formulario de declaración formal. Necesitaba que explicara todo en detalle para el registro oficial. Empecé desde el principio, desde los recuerdos de la infancia de mi hermano empujándome en charcos y anunciando mi primera menstruación a toda la clase. Le expliqué cómo lo saqué de mi vida años atrás debido a su crueldad constante. Le conté sobre las 2 semanas de mensajes crueles después de que supo que estaba embarazada, sobre cómo llamó a mi bebé una estadística e hizo comentarios prejuiciosos sobre Samuel. Le mostré los mensajes en mi teléfono y ella fotografió cada uno. Le expliqué cómo coordiné todo con la familia de mi difunto esposo, con mis amigos y con la propia esposa de mi hermano para reunir a todos en el lugar. Le dije que sabía que él perdería el control si se enfrentaba a la verdad sobre Samuel frente a personas que eran importantes para él. Ella escuchó sin interrumpir y tomó notas detalladas. Cuando terminé, explicó que mi hermano estaba bajo una detención psiquiátrica de 72 horas después de sus amenazas. Dijo que estaba recomendando cargos de agresión, amenaza criminal y violación de las políticas de conducta del hospital. Me preguntó si quería solicitar una orden de restricción. Dije que sí de inmediato. Ella asintió e hizo otra anotación.
Luego me dijo que se pondría en contacto para informar los próximos pasos del proceso legal. Después de que se fue, una mujer con ropa profesional llamó a la puerta. Se presentó como Reina Contrarius, una trabajadora social del hospital. Dijo que estaba allí para discutir un plan de seguridad para cuando me dieran el alta. Acercó una silla y abrió una tableta. Me ayudó a crear lo que llamó una red de contactos, una lista de personas que podrían verificar cómo estaba regularmente. Analizamos opciones de seguridad para el hogar, y me dio información sobre sistemas de alarma y timbres con video. Me hizo preguntas cuidadosas sobre mi estado de ánimo, si estaba durmiendo, si tenía pensamientos de lastimarme a mí misma o a mi bebé. Respondí honestamente que estaba asustada y enojada, pero no deprimida ni con malos pensamientos. Pareció satisfecha con eso, y me dio una lista de recursos, incluida una terapeuta especializada en problemas de posparto y trauma. Dijo, dadas las circunstancias, sería bueno tener un apoyo profesional alineado antes de ir a casa. Después de que ella se fue, estaba sentada alimentando al bebé cuando escuché un golpe en la puerta. El abogado de mis padres estaba allí con su maletín, luciendo incómodo. Preguntó si podía entrar y yo asentí. Acercó la silla y abrió su maletín, sacando un sobre grueso de documentos. Me dijo que necesitaba aclarar algo sobre los cambios en el testamento que mi padre anunció durante la confrontación. Supuse que estaba allí para explicar el proceso o recoger firmas, pero en su lugar, deslizó un documento sobre la mesa hacia mí. La fecha de presentación me llamó la atención de inmediato. 2 semanas atrás, antes de que mi hermano viniera al hospital. Mi padre ya lo había quitado del testamento después de que le mostré los mensajes de acoso sobre el bebé. La escena en el hospital solo lo hizo público. El abogado explicó que mi padre quería que mi hermano lo supiera frente a testigos para que no hubiera acusaciones de coacción o decisiones impulsivas más tarde. Todo había sido notariado y archivado correctamente antes de que ocurriera cualquier confrontación. Miré la documentación y sentí una extraña mezcla de alivio y algo más que no pude nombrar. Mi padre me había creído y me había protegido incluso antes de que yo se lo pidiera. El abogado dejó los documentos conmigo y me dijo que llamara si tenía preguntas. Mi teléfono comenzó a vibrar incluso antes de que saliera de la habitación. Miré la pantalla y vi el nombre de mi madre. Rechacé la llamada. Llamó una y otra vez. Cuando terminé de alimentar al bebé y lo acomodé en la cuna, había llamado 17 veces. Finalmente contesté en la llamada número 18 porque sabía que no se detendría. Ya estaba llorando antes de que yo dijera hola. Me preguntó cómo pude hacerle eso a la familia. ¿Cómo pude separarlos a todos así? ¿Cómo se suponía que debía elegir entre sus hijos? Le dije que no tenía que elegir, que mi hermano tomó sus decisiones cuando pasó toda su vida atormentándome y luego intentó lastimar a mi recién nacido. Siguió llorando y diciendo que yo estaba siendo demasiado dura, que él estaba bajo estrés, que necesitaba ayuda, no castigo. Sentí que mi mandíbula se apretaba cuando dijo que merecía otra oportunidad. Le pregunté cuántas oportunidades tuvo después de empujarme en charcos, anunciar mi menstruación a toda la clase, robarme, incriminarme por robar los medicamentos fuertes de mamá y ahora amenazar a mi bebé. Se quedó en silencio por un segundo y luego dijo que todo eso estaba en el pasado y que necesitaba perdonar. Le dije que necesitaba espacio para recuperarme y crear un vínculo con mi bebé y terminé la llamada. Intentó llamar 2 veces más, pero apagué mi teléfono por completo. La detective Mendoza pasó más tarde esa tarde con una actualización. Mi hermano había sido liberado de la detención psiquiátrica esa mañana. Las 72 horas habían terminado y los evaluadores lo consideraron sin peligro inmediato para sí mismo. Sin embargo, tenía condiciones. Ningún contacto conmigo o con mi bebé. Asesoramiento ambulatorio obligatorio. Registros regulares con un oficial de libertad condicional. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue cuando me contó sobre la documentación que su defensor público había presentado. Estaban argumentando que el ataque fue por angustia emocional, no una amenaza genuina, que se sintió abrumado al enterarse de la muerte de su amigo y reaccionó impulsivamente sin intención real de dañar a nadie. La detective Mendoza vio mi cara y rápidamente agregó que el fiscal no se lo estaba creyendo, que tenían múltiples testigos que lo escucharon gritar sobre acabar con nosotros. Dijo que los cargos seguían adelante, independientemente de lo que su abogado alegara. Pero no podía dejar de pensar en cómo mi hermano ya estaba tratando de minimizar lo que hizo, ya construyendo una narrativa en la que él era la víctima de mucho estrés en lugar de alguien que intentó lastimar a un recién nacido. 4 días después del incidente, el médico me dio el alta para ir a casa. Mi suegro apareció esa mañana con su camioneta para llevarnos a casa. La enfermera repasó todas las instrucciones de alta sobre el cuidado de la incisión, observar signos de infección, cuándo llamar si tenía preocupaciones. Me entregó papeles sobre señales de alerta posparto y una receta de analgésicos. Mi suegro llevó al bebé en su portabebés mientras yo me movía lentamente hacia el ascensor, todavía adolorida por la cesárea y los puntos que se habían soltado. El viaje a casa se sintió surrealista después de todo lo que había sucedido en esa habitación de hospital. Cuando llegamos a mi casa, mi suegro no solo me ayudó a entrar y se fue. Recorrió cada habitación, revisando ventanas y cerraduras. Preguntó si tenía una llave de repuesto y le mostré dónde guardaba una debajo de una roca falsa cerca de la puerta trasera. La tomó y la guardó en su bolsillo, diciendo que era demasiado obvio y que él se quedaría con la de repuesto. Luego fue a su camioneta y regresó con un timbre con video todavía en su caja. Pasó la siguiente hora instalándolo y mostrándome cómo funcionaba la aplicación en mi teléfono. Cambió las cerraduras de ambas puertas mientras yo estaba sentada en el sofá alimentando al bebé. No pidió permiso, simplemente lo hizo y me entregó las nuevas llaves. Cuando terminó, programó su número en mi teléfono como un contacto de emergencia y me hizo prometer que lo llamaría si algo se sentía mal o inseguro. 2 días después de que llegué a casa, un sobre grueso llegó por mensajero. Era del antiguo empleador de mi hermano, enviado a través de su departamento legal. La carta explicaba que su despido fue por violar las políticas de ética de la empresa, específicamente por conducta prejuiciosa hacia colegas y una relación inapropiada en el lugar de trabajo con alguien a quien supervisaba. La carta mencionaba que se había presentado una queja de RRHH 3 meses antes sobre su comportamiento. Estaban investigando cuando ocurrió el incidente en el hospital, y eso solo aceleró la decisión de despedirlo con causa justa. Leer eso fue como ver las piezas de un rompecabezas encajar. Mi hermano no se había destruido solo en esa habitación de hospital. Había estado construyendo su propia ruina durante meses y el hospital fue solo donde todo se derrumbó a la vez. Esa misma tarde revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de Cheryl. El asunto solo decía, declaración para sus registros. Casi no lo abrí, pero lo hice.
Había escrito un relato detallado del comportamiento de mi hermano en el trabajo durante el último año. Comentarios prejuiciosos sobre otros colegas, bromas inapropiadas, la forma en que la trató de manera diferente después de que comenzó su aventura. Adjuntó grabaciones de audio de algunos de los comentarios, de momentos en que él no sabía que ella estaba grabando durante las reuniones. Su correo electrónico terminaba diciendo que estaba dispuesta a proporcionar todo a la policía si era necesario, pero no quería involucrarse personalmente más allá de la documentación escrita. Dijo que tenía su propia sanación que hacer y no quería ser arrastrada a procesos legales si podía evitarlo. Lo entendí completamente. Ya había perdido su pasantía debido al comportamiento de mi hermano. Reenvié el correo electrónico a la detective Mendoza con una nota explicando el contexto. A la mañana siguiente, la esposa de mi hermano me envió un mensaje de texto por primera vez desde el hospital. Me preguntó si podía enviarle copias de las imágenes de seguridad y las declaraciones de los testigos de ese día. Estaba solicitando el divorcio y necesitaba documentación de su comportamiento. No tenía las imágenes, pero le reenvié su mensaje a la detective Mendoza y le pregunté cómo manejar la solicitud. La detective me llamó en una hora y dijo que coordinaría el intercambio de pruebas a través de los canales legales apropiados. Dijo que la esposa de mi hermano ya había presentado su propia orden de restricción después de que él apareciera borracho en la casa de la hermana de ella buscándola. Todo fue documentado y procesado a través del sistema judicial. 2 semanas después de tener al bebé, tuve que ir a la corte para la primera audiencia sobre mi orden de restricción temporal. Mi suegro nos recogió y nos llevó. Esperó en el pasillo fuera de la sala del tribunal con el bebé mientras yo entraba a testificar. La jueza me pidió que explicara por qué necesitaba la orden. Empecé desde la infancia, desde que me empujaba en charcos y anunciaba mi menstruación a toda la clase. Hablé sobre los años de acoso y burlas. Le mostré a la corte copias impresas de los mensajes que envió después de enterarse de que estaba embarazada. Describí lo que sucedió en el hospital, cómo se abalanzó sobre mí y el bebé mientras gritaba amenazas. La jueza escuchó sin interrumpir y tomó notas. Mi hermano no estaba allí, solo su defensor público, quien intentó argumentar que el incidente en el hospital fue un evento aislado causado por angustia emocional. La jueza lo interrumpió y dijo que el patrón de comportamiento a lo largo de décadas dejaba en claro que no era un hecho aislado. Ella concedió una orden temporal de 3 meses y programó una audiencia completa para más tarde para determinar si debía ser extendida. Tenía mi primera cita de posparto programada para esa misma tarde. Mi suegro me llevó directamente del tribunal al consultorio médico. Pensé que sería de rutina, solo para verificar si todo estaba sanando correctamente, pero cuando la doctora examinó el sitio de mi incisión, su rostro se puso serio. Dijo que la cicatrización estaba más lenta de lo normal, probablemente debido al trauma y al estrés. Presionó suavemente el área donde el codo de mi hermano me golpeó y yo me estremecí. Fue entonces cuando comencé a llorar. Simplemente me derrumbé en la mesa de examen mientras la doctora sostenía mi mano. Me dejó llorar por unos minutos y luego dijo gentilmente que quería que consultara a una terapeuta especializada en problemas de posparto y trauma. Dijo que lo que yo había pasado no era el estrés normal del posparto. Fue un evento traumático real, además de recuperarme de una cirugía y cuidar de un recién nacido. Me dio una remisión y programé una cita para la semana siguiente antes de que pudiera arrepentirme. Al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borré sin leer, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje decía que lo sentía, pero que yo había provocado esto al elegir tener a ese bebé. Supe de inmediato que era mi hermano. Tomé una captura de pantalla antes de que mis manos dejaran de temblar. Luego abrí mis mensajes para la detective Mendoza y le envié la captura de pantalla con una nota sobre la hora y la fecha. Ella respondió en minutos diciendo que lo estaba añadiendo al expediente del caso y documentando la violación de la orden de no contacto. Dijo que cada violación fortalecía el caso en su contra y me pidió que continuara documentando cualquier otra cosa que sucediera. Guardé su respuesta y bloqueé el número desconocido, sabiendo que probablemente conseguiría otro. 2 días después, Cameron llamó mientras yo alimentaba al bebé a las 3 de la mañana. Me dijo que el hospital había concluido su revisión de todo lo que sucedió. Kylie recibió alguna orientación sobre mantener los límites profesionales porque ayudó con mi plan, pero no la castigaron, ya que presionó el botón de emergencia en el segundo en que mi hermano se abalanzó sobre el bebé. Le agradecí por informarme y guardé su número en caso de que necesitara hacer referencia a las conclusiones del hospital para asuntos judiciales. A la tarde siguiente mi padre apareció en mi puerta solo. Casi no lo dejé entrar, pero se quedó en el porche luciendo más viejo de lo que jamás lo había visto y preguntó si podíamos hablar. Abrí la puerta y se sentó en la mesa de mi cocina mientras yo sostenía al bebé en mis brazos. Se disculpó por no protegerme de mi hermano cuando éramos niños. Dijo que siempre pensó que era solo una cosa normal entre hermanos, hasta que vio a mi hermano intentar lastimar a su nieto. Me dijo que seguiría casado con mi madre, pero estableciendo límites separados, sea lo que sea que eso significara. Luego sacó unos papeles y explicó que había creado un fondo fiduciario para el bebé que mi hermano nunca podría tocar o acceder. La cuenta ya estaba financiada, y tenía a mi padre como fideicomisario hasta que el bebé cumpliera 18 años. No supe qué decir, así que solo asentí y se fue después de preguntar si podría visitar de nuevo algún día. 3 días después, alguien llamó a mi puerta alrededor de las 10 de la mañana. Revisé el timbre con video que mi suegro instaló y vi a una mujer en traje de negocios sosteniendo una tabla con papeles. Se presentó como una trabajadora de los servicios de protección infantil, haciendo una visita domiciliaria debido al informe del incidente en el hospital. Se me revolvió el estómago, pero Raina me había advertido que esto podría suceder. Así que mantuve toda mi documentación organizada en una carpeta cerca de la puerta. La dejé entrar y le mostré la habitación del bebé, el refrigerador abastecido, los suministros médicos para el cuidado de mi incisión y todos los registros de alimentación y sueño del bebé que había estado manteniendo. Recorrió cada habitación, tomó notas, preguntó sobre mi sistema de apoyo y si me sentía segura en casa. Le mostré la orden de restricción, el sistema de seguridad y le di el contacto de la detective Mendoza. Pasó tal vez 40 minutos en total en mi casa antes de decirme que estaba cerrando el caso. Me dejó un paquete de recursos comunitarios para nuevas madres y dijo que yo estaba haciendo todo bien. Lloré después de que se fue, no de alivio, sino de rabia por tener que demostrar que era una buena madre porque mi hermano nos atacó. Esa misma semana, recibí una llamada de un número desconocido que resultó ser de alguien del departamento de HH.
de la empresa de mi hermano. Explicó que habían completado su investigación y encontraron que él había creado un ambiente de trabajo hostil a través de comentarios prejuiciosos sobre varios compañeros de trabajo. También confirmaron que tuvo una relación inapropiada con Cheryl mientras ella era su pasante y él su supervisor directo. El despido fue considerado con causa justa, lo que significaba que perdió su paquete de indemnización y no podía solicitar el seguro de desempleo. Me preguntó si necesitaba copias de sus conclusiones para algún proceso legal, y le dije que sí, así que me envió por correo electrónico un informe redactado el mismo día. La detective Mendoza llamó 2 días después, sonando más seria de lo habitual. Me dijo que un oficial de patrulla había visto a mi hermano conduciendo lentamente por una calle a 2 cuadras de mi casa. Técnicamente no violó la orden de restricción, ya que se mantuvo fuera de la distancia restringida, pero quería que lo supiera. Dijo que estaba aumentando la frecuencia de las patrullas en mi vecindario y me dijo que mantuviera mis cámaras de seguridad funcionando en todo momento. También sugirió que variara mi rutina y siempre revisara mis alrededores al salir de casa. Sentí que mis manos comenzaban a temblar mientras hablaba, y tuve que poner al bebé en su cuna para no dejarlo caer. Mi primera cita de terapia fue el martes siguiente. Mi suegro cuidó al bebé en la sala de espera mientras yo me reunía con una mujer especializada en problemas de posparto y trauma. Pasó los primeros 30 minutos solo evaluándome para síntomas de depresión posparto y TEPT. Admití que estaba teniendo pesadillas sobre mi hermano pasando por encima de mi suegro y alcanzando al bebé. Le conté sobre revisar las cerraduras 5 veces antes de dormir y sobresaltarme con cada portazo de auto que escuchaba afuera. No pareció sorprendida y dijo que lo que estaba experimentando tenía sentido, dado lo que había sucedido. Comenzamos a trabajar en algunas estrategias básicas de afrontamiento para los pensamientos intrusivos y la necesidad constante de verificar al bebé. Me dio como tarea identificar mis desencadenantes y practicar ejercicios de respiración cuando sintiera que el pánico comenzaba. Salí sintiéndome exhausta, pero un poco menos sola. Esa noche, mi madre envió un largo correo electrónico con el asunto. Sanación familiar. Pasó 6 párrafos reformulando el incidente en el hospital como un malentendido familiar exagerado. Sugirió que todos fuéramos a una mediación juntos para que pudiéramos superar esto y ser una familia de nuevo. Dijo que mi hermano estaba sufriendo y necesitaba apoyo, no castigo. Lo leí 2 veces y luego cerré mi computadora portátil sin responder. 20 minutos después, mi padre me envió un mensaje de texto por separado diciendo que le había dicho a mi madre que la mediación no sucedería y que él apoyaba cualquier límite que yo necesitara. A la mañana siguiente, la esposa de mi hermano me envió un mensaje preguntando si había oído que ella había solicitado el divorcio. Explicó que estaba solicitando pensión alimenticia temporal, uso exclusivo de su casa, y su propia orden de restricción después de que mi hermano apareciera borracho en la casa de su hermana buscándola. Dijo que su abogado pensaba que tener mi testimonio sobre el comportamiento de él ayudaría a su caso. Le envié un mensaje de apoyo diciéndole que estaría feliz de ser una referencia para lo que necesitara y que estaba orgullosa de ella por haberlo dejado. Ella respondió con un agradecimiento y dijo que había estado planeando irse durante meses, pero el incidente en el hospital finalmente le dio el coraje. Una semana después, Gilbert Casey de la fiscalía llamó para discutir mi caso. Explicó que el abogado de mi hermano quería evitar un juicio y estaba dispuesto a aceptar un acuerdo de culpabilidad. Los términos propuestos incluían libertad condicional, asesoramiento obligatorio y una orden de restricción a largo plazo. Me explicó lo que significaba cada parte y me preguntó cómo me sentía acerca de aceptar un acuerdo en lugar de ir a juicio. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y él dijo que estaba bien. Teníamos algunas semanas antes de que se necesitara tomar una decisión. Pasé mi siguiente sesión de terapia discutiendo si un acuerdo de culpabilidad parecía suficiente. Parte de mí quería ver a mi hermano enfrentarse a un jurado y escuchar todo lo que hizo expuesto en público. Pero mi terapeuta preguntó qué resultado realmente me haría sentir segura. Y me di cuenta de que un juicio no cambiaría nada sobre el comportamiento o la actitud de mi hermano. Ella me ayudó a entender que proteger la seguridad de mi bebé importaba más que castigar a mi hermano u obtener validación de extraños en un tribunal. Hablamos sobre lo que realmente significaba la justicia y si necesitaba que mi hermano sufriera o simplemente que se mantuviera alejado de nosotros. Al final de la sesión, mi perspectiva había cambiado de querer venganza a querer seguridad, y comencé a pensar que tal vez el acuerdo de culpabilidad era la opción más inteligente. 2 días después, Cheryl me envió un correo electrónico con la actualización del asunto. Explicó que su empresa había decidido terminar su pasantía antes de tiempo porque no querían ninguna conexión con el escándalo que involucraba a mi hermano, a pesar de que ella era la persona a la que él había maltratado. Leer su correo electrónico me revolvió el estómago, porque ella no había hecho nada malo más que ser víctima del terrible comportamiento de mi hermano, y ahora estaba perdiendo oportunidades por eso. Respondí de inmediato ofreciéndome a escribirle una carta de recomendación que se centrara en la calidad de su trabajo y su profesionalismo, dejando en claro que había manejado una situación imposible con dignidad. Ella respondió en 1 hora agradeciéndome y diciendo que sí, que lo apreciaría mucho. Pasé la mañana siguiente escribiendo la carta de recomendación más detallada que pude, describiendo sus habilidades y ética de trabajo sin mencionar a mi hermano, y se la envié junto con mi información de contacto en caso de que algún futuro empleador quisiera llamarme directamente. Envié un breve mensaje de agradecimiento y me sentí un poco menos terrible por toda la situación, sabiendo que al menos intenté ayudar a reparar parte del daño que mi hermano causó. 6 semanas después de tener al bebé, tuve que ir a la corte para la audiencia completa de la orden de restricción. Mi suegro cuidó al bebé en el pasillo porque no quería llevarlo a la sala del tribunal, y me senté en una mesa con una defensora de víctimas que me explicó lo que sucedería durante la audiencia. Cuando trajeron a mi hermano, se sentó al otro lado de la sala en otra mesa con su defensor público. Y todo el tiempo que la jueza estuvo hablando, mi hermano solo me miraba con una expresión que me daba escalofríos. La jueza me pidió que describiera lo que sucedió en el hospital. Entonces repasé todo el incidente, desde que mi hermano apareció hasta el momento en que se abalanzó sobre mí y el bebé. El abogado de mi hermano intentó argumentar que el ataque fue solo una reacción emocional y no una amenaza real. Pero luego el fiscal mencionó el mensaje que mi hermano envió, violando la orden temporal, además del incidente en el que apareció borracho en la casa de la hermana de su esposa buscándola. La jueza escuchó todo, miró a mi hermano con claro disgusto y emitió una orden de protección de 3 años con términos que decían que mi hermano tenía que mantenerse al menos a 500 pies de distancia de mí.
de mi casa, de mi lugar de trabajo y de cualquier lugar donde él supiera que yo estaría. El rostro de mi hermano se enrojeció cuando la jueza leyó los términos, pero no dijo nada. Solo siguió mirándome fijamente como si quisiera lastimarme aún más. 3 días después de la audiencia, estaba en casa alimentando al bebé cuando alguien llamó a mi puerta principal. Miré por la mirilla y vi a mi madre parada allí con una bolsa de regalo en sus manos. No abrí la puerta, solo me quedé allí observándola llamar de nuevo y decir mi nombre. Comenzó a llorar después del tercer golpe, hablando a través de la puerta sobre cómo estaba manteniendo a su nieto lejos de ella y cómo solo quería conocerlo y ser parte de su vida. Quité el cerrojo de la puerta, pero mantuve la cadena puesta, abriendo solo lo suficiente para hablar con ella. Le dije que ella tomó su decisión cuando defendió a mi hermano después de que él intentó lastimar a su nieto, y esa decisión significaba que ella no tendría una relación con ninguno de nosotros en este momento. Lloró más fuerte y dijo que yo estaba siendo cruel e injusta, que mi hermano estaba sufriendo y necesitaba a su familia. Le recordé que mi hermano nos amenazó a mí y a mi bebé frente a todos, y que su respuesta fue ponerle excusas en lugar de protegernos. Intentó pasar la bolsa de regalo por la rendija de la puerta, pero la cerré por completo y la trabé, y luego me quedé allí escuchándola llorar en mi puerta por otros 5 minutos antes de que finalmente se fuera. Mi siguiente sesión de terapia fue 2 días después, y pasé la mayor parte de ella hablando sobre la aparición de mi madre. Mi terapeuta me preguntó cómo me sentí por no haberla dejado entrar, y admití que una parte de mí se sentía culpable, pero otra parte de mí se sentía aliviada por haber mantenido mi límite. Luego dije algo que había estado pensando durante semanas, pero no quería decir en voz alta. Le dije a mi terapeuta que una parte de mí disfrutó planeando la ruina de mi hermano en el hospital, verlo darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ver cómo todo se desmoronaba para él. Dije que tenía miedo de que disfrutar de eso me hiciera tan cruel como él, que tal vez yo no era mejor que él. Mi terapeuta se quedó en silencio por un minuto. Luego me pidió que pensara en la diferencia entre lo que mi hermano me hizo durante toda mi vida versus lo que yo hice en el hospital. Señaló que mi hermano me había atacado por entretenimiento, que pasó años encontrando formas de lastimarme y avergonzarme porque le parecía divertido. Lo que yo hice fue crear una situación en la que mi hermano expondría su verdadera naturaleza frente a personas que podrían protegerme a mí y a mi bebé, y donde habría testigos y seguridad cuando inevitablemente se volviera violento. Ella dijo, protegerte a ti misma y a tu hijo no es lo mismo que atacar a alguien por diversión, y que necesitaba dejar de pensar en ellos como si fueran iguales. Esa conversación cambió algo en mi cabeza. Me hizo darme cuenta de que podía reconocer que el plan del hospital fue complicado sin pensar que yo era tan mala como mi hermano. La semana siguiente, Gilbert llamó para decirme que estaban revisando la oferta de acuerdo basándose en el patrón de mi hermano de romper las reglas de no contacto. Los nuevos términos incluían monitoreo electrónico, donde mi hermano tendría que usar un brazalete en el tobillo, además de restricciones tecnológicas que significaban que tendría que entregar su teléfono para que pudieran instalarle un software de monitoreo. Gilbert explicó que las restricciones también prohibirían a mi hermano crear nuevas cuentas de redes sociales y que violar cualquiera de estos términos lo enviaría directamente a la cárcel. Me preguntó si me sentía cómoda con la oferta revisada o si quería presionar por tiempo en prisión de inmediato. Le dije que necesitaba pensarlo y hablar con mi terapeuta antes de decidir, y él dijo que estaba bien. Tenía una semana para hacerle saber lo que quería hacer. Esa misma tarde mi suegro apareció con una caja de álbumes de fotos antiguos. El bebé estaba durmiendo en su cuna, y nos sentamos en el sofá mirando fotos de Samuel desde que era pequeño hasta su servicio militar. Mi suegro me contó historias sobre cada foto, como la vez que Samuel intentó construir una casa en el árbol cuando tenía 8 años y se cayó del árbol, o la vez que trajo a casa un perro callejero y convenció a sus padres de que se lo quedaran. Me mostró una foto de Samuel en su graduación de la escuela secundaria, luego otra de su entrenamiento en la marina, y su voz se volvió más baja mientras hablaba de lo orgulloso que estaba cuando Samuel completó el programa. Cuando llegamos a las fotos de mi boda con Samuel, mi suegro me puso la mano en el hombro y dijo que Samuel me amaba más que a nada, que hablaba de mí constantemente cuando hablaban por teléfono durante sus despliegues. Fue entonces cuando comencé a llorar de verdad, no por mi hermano o el hospital o los problemas legales, sino por perder a Samuel y tener que criar a nuestro hijo sin él. Mi suegro me abrazó mientras lloraba, y fue la primera vez desde el hospital que me permití realmente llorar a mi esposo en lugar de solo sentir rabia hacia mi hermano. Después de hablar con Gilbert y mi terapeuta en los días siguientes, decidí aceptar el acuerdo de culpabilidad revisado. Gilbert repasó todos los términos conmigo una vez más para asegurarse de que entendía lo que significaban. Mi hermano recibiría 18 meses de libertad condicional con clases obligatorias de manejo de la ira y sesiones de asesoramiento a las que tendría que asistir cada semana. Tendría que completar 200 horas de servicio comunitario. El monitoreo electrónico significaba que usaría un brazalete en el tobillo que rastrearía su ubicación en todo momento, y las restricciones tecnológicas significaban que su teléfono y computadora serían monitoreados para asegurarse de que no intentara contactarme o crear cuentas falsas. La orden de restricción de 3 años permanecería en vigor, y si mi hermano violaba cualquier parte del acuerdo, iría a la cárcel de inmediato. Gilbert dijo que presentaría la documentación y programaría la audiencia del acuerdo, que probablemente tendría lugar en las próximas 2 semanas. La audiencia del acuerdo se llevó a cabo un martes por la mañana en el tribunal. Había trabajado con mi terapeuta para escribir una declaración de impacto de la víctima que se centraba en proteger a mi hijo y garantizar que estuviéramos a salvo, en lugar de describir cada cosa terrible que mi hermano me había hecho a lo largo de los años. Mi terapeuta dijo que la declaración debía ser sobre lo que necesitaba para el futuro, no sobre hacer que mi hermano se sintiera mal por el pasado, porque las cosas del pasado solo me molestarían más cuando las leyera en voz alta. En la audiencia, mi hermano se paró frente a la jueza y se declaró culpable de los cargos de agresión y amenaza criminal. La jueza le preguntó si entendía de lo que se estaba declarando culpable, y mi hermano dijo que sí con una voz baja que no se parecía en nada a la suya. Luego la jueza me preguntó si quería leer mi declaración de impacto de la víctima. Así que me puse de pie y leí lo que mi terapeuta y yo habíamos escrito juntas. Hablé sobre ser una madre primeriza tratando de sanar de una cesárea y cuidar de mi hijo recién nacido, sobre el miedo que sentí cuando mi hermano nos amenazó, sobre la necesidad de saber que mi hijo estaría a salvo de la violencia mientras crecía. No mencioné los años de acoso o las cosas crueles que mi hermano dijo en el hospital, solo me concentré en el futuro y en lo que necesitaba suceder para protegernos. La jueza escuchó mi declaración,
decisión. Luego miró a mi hermano y aceptó el acuerdo de culpabilidad. Repasó todos los términos, la libertad condicional, el asesoramiento, el servicio comunitario y el monitoreo, y luego agregó su propia advertencia al final. Le dijo a mi hermano que si violaba cualquier parte del acuerdo, incluso algo pequeño como faltar a una sesión de asesoramiento, sería arrestado de inmediato y enfrentaría tiempo en la cárcel. Dijo que el tribunal le estaba dando la oportunidad de obtener ayuda y cambiar su comportamiento, pero esa oportunidad venía con tolerancia cero para cualquier otra violación. Mi hermano asintió y dijo que entendía. Pero cuando su defensor público comenzó a acompañarlo fuera del tribunal, se dio la vuelta y me miró directamente con puro odio en sus ojos. Esa mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba arrepentido. No creía haber hecho nada malo. Solo estaba enojado por haber sido atrapado y tener que enfrentar las consecuencias. La jueza podía ordenar todo el asesoramiento del mundo, pero mi hermano nunca entendería realmente por qué lo que hizo estuvo mal o sentiría culpa real por ello. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con 2 mensajes de texto que llegaron con 1 minuto de diferencia. El primero era de mi madre. Escribió que estaba decepcionada por cómo manejé toda la situación, que había destrozado a la familia y lo había hecho todo peor de lo necesario. Dijo que necesitaba tiempo antes de poder tener una relación conmigo, que no podía apoyar la forma en que estaba tratando a mi hermano. Lo leí 2 veces, sentí una oleada de tristeza y luego lo borré sin responder. El segundo mensaje era de mi padre. Escribió que lamentaba la forma en que mi madre estaba actuando, que entendía por qué necesitaba los límites que había establecido. Dijo que respetaría lo que yo necesitara y me daría espacio, pero que estaba disponible en cualquier momento si quería tener contacto con él, y que nos amaba a mí y a su nieto. Guardé ese mensaje y respondí con un simple «gracias». Luego dejé el teléfono y me concentré en alimentar al bebé, tratando de no pensar en cómo mi familia se había roto en pedazos que probablemente nunca volverían a encajar de la misma manera. Unos días después de la audiencia en el tribunal, mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook de Kylie, preguntando cómo estaba y diciendo que se sentía mal por el área gris de la ética de participar en mi plan. Respondí agradeciéndole por estar allí cuando las cosas se pusieron peligrosas, y le dije que no me arrepentía de tener testigos y seguridad presentes, cuando mi hermano mostró quién era realmente. Ella respondió con un emoji de corazón y me dijo que me pusiera en contacto si necesitaba algo. 3 meses después del incidente en el hospital, recibí un mensaje de la esposa de mi hermano con un archivo adjunto en PDF que mostraba su sentencia de divorcio finalizada. Se quedó con la casa y una orden de pensión temporal que duraría hasta que terminara su programa de enfermería. 6 meses después, me envió una foto de ella con toga y birrete en la graduación con una nota agradeciéndome por darle el coraje para irse. Guardé esa foto en mi teléfono y la miraba cada vez que me sentía culpable sobre cómo había sucedido todo. Cuando el bebé cumplió 3 meses, volví al trabajo a tiempo parcial con un horario flexible y la opción de trabajar desde casa 3 días a la semana. Mi jefa fue comprensiva cuando le expliqué que necesitaba medidas de seguridad, como no tener mi ubicación publicada en el sitio web de la empresa y mantener mi escritorio alejado de la recepción, donde cualquiera podría entrar. Me trasladó a una oficina interior cerca de la salida trasera y le dijo a HH que mantuviera mi información de empleada privada. La detective Mendoza me llamó una semana después de que volví al trabajo para informarme que estaba cerrando la investigación activa, pero que el expediente del caso permanecería abierto para monitorear el cumplimiento de la libertad condicional de mi hermano. Me dio su número de celular directo y me dijo que la llamara de inmediato si él hacía algún contacto o si lo veía en cualquier lugar cerca de mi casa o lugar de trabajo. Programé su número en mi lista de favoritos y lo probé una vez para asegurarme de que funcionaba. 2 semanas después, Gilbert llamó para decirme que mi hermano fue notificado por una violación de la libertad condicional después de que su software de monitoreo mostró que había creado una cuenta de redes sociales falsa con un nombre diferente. Su oficial de libertad condicional recomendó extender el monitoreo en lugar de tiempo en prisión, lo que me enojó. Pero Gilbert explicó que los jueces rara vez revocan la libertad condicional en las primeras violaciones. Le pregunté si eso significaba que mi hermano enfrentaría alguna consecuencia real, y Gilbert dijo que la violación sería documentada y utilizada en su contra si hubiera problemas futuros. Unos días después de esa llamada, le envié un mensaje a mi padre y le pregunté si quería encontrarse en un parque, a medio camino de nuestras casas, para que pudiera pasar tiempo con el bebé. Apareció 15 minutos antes con un cochecito nuevo que había comprado, y nos sentamos en un banco mientras mi hijo dormía entre nosotros. Mi padre no puso excusas por mi madre o mi hermano, solo dijo que sabía que había fallado en protegerme mientras crecía, y me preguntó qué necesitaba de él para sentirme segura de tenerlo en la vida de su nieto. Le dije que necesitaba que respetara mis límites sobre mi madre y mi hermano, que nunca me presionara para reconciliarme o perdonar, y que se fuera de inmediato si se lo pedía. Estuvo de acuerdo con todo y preguntó si podía visitar una vez por semana. Durante una de mis sesiones de terapia por esa época, tuve un gran avance cuando admití que estaba usando la rabia hacia mi hermano para evitar lidiar con el dolor de perder a Samuel. Mi terapeuta me ayudó a ver que estar consumida por la situación legal y el drama familiar me permitió enfocarme en algo que podía controlar en lugar de llorar adecuadamente a mi esposo. Comenzamos a trabajar en ejercicios para ayudarme a procesar el duelo, sin sentir que estaba deshonrando la memoria de Samuel, al seguir adelante con mi vida. En el 4.er mes del bebé, llegó una tarjeta por correo de mi madre con un cheque de $500 y una nota diciendo que estaba tratando de entender mi perspectiva. No cobré el cheque, pero le envié un mensaje agradeciéndole por la tarjeta, lo que pareció un pequeño paso sin renunciar a mis límites. Esa misma semana, recibí un mensaje en LinkedIn de Cheryl diciendo que había sido contratada en una mejor empresa con un aumento salarial significativo y agradeciéndome por la carta de recomendación que había escrito meses atrás. Dijo que enfrentarse a mi hermano y su comportamiento fue aterrador, pero la ayudó a reconocer su propio valor y a exigir un mejor trato en su carrera. Me alegré de que algo bueno saliera de todo este desastre para ella. El sábado siguiente, mi suegro apareció con una bolsa llena de equipos de seguridad y pasó todo el día instalando cámaras que cubrían todas las entradas y sensores de movimiento en el patio. No hablamos de mi hermano específicamente, solo trabajamos juntos en las medidas prácticas de seguridad, mientras él me contaba historias sobre la infancia de Samuel y su relación.
Me mostró cómo revisar las imágenes de las cámaras en mi teléfono y configurar alertas para cualquier movimiento detectado después del anochecer. Cuando se fue esa noche, me sentí más segura en mi casa que en cualquier otro momento desde el incidente en el hospital. La semana siguiente, Raina llamó para recordarme sobre el grupo de apoyo que había mencionado, y de hecho fui. La reunión tuvo lugar en el sótano de una iglesia con sillas plegables dispuestas en círculo, y había unas 12 otras mujeres allí con bebés o niños pequeños. Me senté en la parte de atrás sosteniendo a mi hijo mientras una mujer llamada Jennifer hablaba sobre cómo sus padres la desheredaron cuando quedó embarazada a los 19 años. Otra mujer compartió sobre su hermana que se negó a conocer a su hija debido a alguna vieja disputa familiar. Cuando llegó mi turno, lo hice simple y solo dije, mi hermano me atacó en el hospital y ahora no nos hablamos. Y 3 mujeres diferentes asintieron como si entendieran exactamente lo que quería decir. Después de la reunión, 2 de ellas se acercaron y me dieron sus números de teléfono, diciendo que también tenían familiares con los que habían cortado relaciones, y que ayudaba a hablar con personas que entendían. Una de ellas me contó que su estrategia para lidiar con los días festivos era planificarlos con anticipación con amigos, en lugar de esperar invitaciones familiares que nunca llegarían, lo que en realidad sonaba muy inteligente. Salí sintiéndome menos sola que en meses, como si tal vez otras personas entendieran cómo es proteger a tu hijo de tu propia familia. Unos días después, Gilbert llamó con una actualización sobre el curso de manejo de la ira de mi hermano. Había completado las 12 sesiones como ordenó el tribunal, pero su consejero escribió en el informe final que mostró un compromiso mínimo y una falta de percepción genuina sobre los comportamientos dañinos. Le pregunté a Gilbert si eso significaba que algo cambiaría, y explicó que a los jueces rara vez les importan mucho las opiniones de los consejeros sobre los programas ordenados por el tribunal. Lo importante era que mi hermano lo completó y el monitoreo seguía activo. Gilbert también mencionó que las notas del consejero serían útiles si mi hermano intentaba levantar la orden de restricción antes de tiempo, ya que demostraban que no había cambiado realmente sus patrones de pensamiento. Esa misma semana, tuve una sesión de terapia en la que finalmente admití algo que había estado evitando. Le dije a mi terapeuta que planificar toda la confrontación en el hospital me pareció necesario para proteger a mi hijo, pero también sabía que era un poco complicado montar una escena dramática como esa. Me preguntó qué creía que habría pasado si no lo hubiera planeado. Y me di cuenta de que mi hermano probablemente habría aparecido de todos modos y dicho cosas horribles, pero sin testigos ni seguridad cerca. Mi terapeuta dijo que podía sentirme orgullosa de proteger a mi hijo y, al mismo tiempo, reconocer que había montado algo manipulador en un hospital y que ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Me ayudó a entender que protegerse no tiene que ser perfecto o completamente ético para seguir siendo la elección correcta en una situación peligrosa. Mi padre comenzó a pasar por casa todos los sábados por la mañana después de esa conversación. Traía café y una bolsa de compras. Luego pasaba unas horas jugando con el bebé o arreglando pequeñas cosas en mi casa que yo no había podido solucionar. Cambió una bisagra de gabinete rota, apretó el grifo del baño que estaba flojo e instaló mejores cerraduras en las ventanas de mi habitación sin que yo se lo pidiera. Lo que más aprecié fue que nunca mencionó a mi madre ni sugirió que debería darle otra oportunidad a mi hermano. Cuando necesitaba hablar, él escuchaba. Y cuando necesitaba silencio, simplemente se concentraba en su nieto o en cualquier proyecto en el que estuviera trabajando. Respetaba cuando le pedía que se fuera porque estaba cansada o abrumada. Y nunca me hizo sentir culpable por establecer límites con él. Una tarde, mientras él estaba allí, una patrulla de policía se detuvo afuera y un oficial llamó a mi puerta. Se me revolvió el estómago pensando que algo había sucedido, pero el oficial solo quería informarme que habían visto a mi hermano conduciendo lentamente por mi calle la noche anterior. Explicó que detuvieron a mi hermano para una verificación de bienestar. Y él no estaba violando técnicamente la orden de restricción, ya que nunca se detuvo ni salió del auto. El oficial agregó el incidente al archivo de monitoreo de todos modos, y le dijo a mi hermano que parecía un comportamiento de acecho, lo que podría causarle problemas reales si volvía a suceder. Agradecí al oficial y llamé inmediatamente a Gilbert para informarle, aunque técnicamente no había ocurrido nada ilegal. 2 semanas después, hubo una audiencia sobre la extensión del monitoreo electrónico de mi hermano. Su abogado argumentó que 6 meses más era excesivo, ya que había completado su curso de manejo de la ira y no había violado directamente ninguna orden. Pero el fiscal mencionó el paso lento en auto por mi calle y la cuenta de redes sociales falsa que creó, mostrándole a la jueza un patrón de comportamientos que ponían a prueba los límites. La jueza estuvo de acuerdo y extendió el monitoreo por otros 6 meses, diciendo que mi hermano claramente no se estaba tomando las restricciones lo suficientemente en serio. No asistí a la audiencia porque Gilbert dijo que no necesitaba estar allí, pero me llamó justo después para contarme el resultado. Ese fin de semana, llevé al bebé a visitar la tumba de Samuel por primera vez desde el funeral. Lo había estado evitando porque no sabía qué decir o cómo manejar la situación de llevar a un bebé a un cementerio, pero finalmente me sentí lista. Me senté en el césped junto a su lápida con mi hijo en mi regazo, y simplemente hablé en voz alta sobre todo lo que había sucedido. Le conté a Samuel sobre la personalidad de nuestro hijo, cómo sonreía cuando le cantaba y cómo tenía exactamente las mismas cejas que Samuel. Le conté sobre enfrentarme a mi hermano, sobre la confrontación en el hospital, sobre tratar de construir la vida segura que habíamos planeado juntos, aunque él no estuviera allí para compartirla. Le dije que a veces tenía miedo de estar haciéndolo todo mal, pero que estaba haciendo mi mejor esfuerzo para criar a nuestro hijo de la manera que habíamos hablado. Mis sesiones de terapia comenzaron a cambiar por esa época, de manejo de crisis a curación a largo plazo. En lugar de procesar amenazas inmediatas y preocupaciones de seguridad, trabajamos en la construcción de rutinas diarias positivas y estrategias de afrontamiento para cuando me sintiera abrumada. Estaba durmiendo mejor la mayoría de las noches, despertándome solo 2 veces para alimentar al bebé, en lugar de quedarme despierta preocupada por la aparición de mi hermano. Los pensamientos intrusivos sobre los peores escenarios eran menos frecuentes, tal vez 1 o 2 veces por semana, en lugar de constantemente. Comencé a pensar en mi futuro más allá de solo sobrevivir cada día y proteger a mi bebé de amenazas inmediatas. Realmente considerando cosas como volver al trabajo o tal vez tomar una clase, la detective Mendoza me envió un resumen final del caso por correo, mostrando que a mi hermano le quedaban 9 meses de libertad
condicional con monitoreo continuo. Incluyó una nota recordándome que la orden de restricción era válida por otros 2 años, y me dio información de contacto actualizada para la Oficina de Defensa de Víctimas, si necesitaba apoyo. También escribió que debería llamarla directamente si sucedía algo preocupante, incluso si parecía sin importancia, porque los patrones importan más que los incidentes individuales. Archivé los papeles en una carpeta que guardaba específicamente para documentos legales relacionados con mi hermano, que ya se estaba volviendo bastante gruesa. Una mañana, cuando el bebé tenía casi 6 meses, estaba sentada en mi porche delantero al amanecer con él en mis brazos, observando cómo el vecindario despertaba. Mi vecino de enfrente estaba recogiendo el periódico y la mujer 2 casas más abajo salía para su carrera matutina. Las cámaras de seguridad que mi suegro instaló estaban grabando todo, y mi teléfono estaba justo a mi lado con los contactos de emergencia programados. Me di cuenta, sentada allí, de que me sentía genuinamente segura por primera vez desde que Samuel murió. Mi hermano enfrentó consecuencias reales que durarían años. Mis límites con mi familia estaban claros y se estaban cumpliendo, y mi hijo estaba sano y era amado por personas que realmente se preocupaban por protegerlo. No fue un final perfecto, donde todo se arregló y todos se reconciliaron, pero fue un final estable, donde ambos estábamos protegidos y avanzando juntos, y eso parecía suficiente. Y ese es el fin de la historia. Me alegro mucho de que me hayas acompañado, porque eso hace que contar estas historias parezca significativo. Espero que haya traído un poco de luz a tu día. Suscríbete para que podamos hacer esto de nuevo.